Y ahora les invito a que puedan buscar otra lectura que se encuentra, como pueden ver, en Hebreos, el capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Hebreos capítulo 6, del 13 al 20. Dice así la palabra. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden del Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Vamos a pedir al Señor por su palabra y que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento a ella. Padre Celestial, te rogamos ahora, Dios mío, que tú guíes nuestros corazones hasta tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, que tu voz, Señor, llegue con fuerza, Padre, a cada uno de nosotros y que la verdad proclamada pueda producir su fruto en nuestros corazones. Danos temor, Señor, y ayúdanos. Quita de nosotros y de nuestra mente y de nuestro corazón todo estorbo, Padre, o cualquier otra cosa, Señor, que incluso el enemigo quiera usar para entorpecer, Señor, nuestra comunión contigo. Obra con poder a través de tu palabra, Padre, y que tú sigas trayendo por medio de ella salvación y vida eterna. Y también, Señor, sigas proveyendo para tus hijos el alimento que nos hace crecer y madurar y tener cada día una mayor e íntima comunión contigo. Gracias por todo y te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Miren, estamos inmersos, ¿verdad? Todos lo sabemos, en unos tiempos, pues la verdad que bastante complicados, ¿no? Yo creo que eso es algo que difícilmente no vamos a recurrir a ello en el tiempo, porque es algo que no es habitual, ¿verdad? Son situaciones que estamos enfrentando y que están ahí en el día a día a nuestro alrededor, que nos han dejado descolocados y que de alguna forma pues están alterando, ¿verdad?, pues nuestro día a día. Y seguro que si nosotros habláramos con las personas y dijéramos que podemos ofrecer un futuro mejor garantizado, estamos completamente convencidos y seguros de que todas las personas sería algo que querríamos tener, ¿verdad? Un futuro mejor garantizado. Y evidentemente, y más aún en los tiempos en los que estamos, ¿verdad?, estos tiempos en los que vivimos, estamos convencidos de que si hacemos esta propuesta, como decimos aquí habitualmente, sería algo que todos firmaríamos con los ojos cerrados. El poder tener garantizado un futuro mejor. Algo que nos está enseñando la situación actual que estamos viviendo, sobre todas las cosas, y además es una situación que estamos viviendo en todo el mundo. Fíjense que esta situación, por causa de esta enfermedad del COVID-19, está afectando a todo el planeta, a todas las personas, no solamente la enfermedad, sino la parte económica también. Pero nos está mostrando algo, y es de manera inequívoca la fragilidad que tiene el ser humano, lo frágil que somos.
Y sobre todo también está mostrando la fragilidad del cimiento y la base que solemos poner para sustentar y sostener nuestras vidas. Y claro, miramos a nuestro alrededor y probablemente a lo mejor incluso alguno de nosotros, y lo que hay sobre todas las cosas saben lo que es también, un alarmante y creciente fruto de incertidumbre, por no saber lo que va a deparar el futuro. Esa es la realidad. La realidad es que hay incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, ya no digo mañana, es que fíjense, anoche mismo estábamos ahí moviéndonos porque hubo un cambio en la ley y automáticamente llamando a los hermanos para cambiar los cultos. Es que no sabemos, ¿verdad? No está de nuestras manos. Y eso genera también incertidumbre. Y ante esta realidad, tenemos que decir, por un lado, que no es una cosa nueva. Sí, puede ser que esta enfermedad es nueva y puede ser que hace mucho tiempo que no se veía una pandemia, pero han habido pandemias a lo largo de la historia. Y han habido situaciones complicadas y difíciles a lo largo de toda la historia. No es nada nuevo. No estamos viviendo algo nuevo. Han habido acontecimientos que han hecho pasar a las personas situaciones similares. Pero sin embargo, hay algo que realmente es precioso, hermanos y amigos. Hay algo que es grandioso, sobre todo para los cristianos, para el verdadero creyente, para todo ese pequeño remanente de Dios que hemos sido adquiridos por precio en Cristo y para Cristo. ¿Y qué es? Pues miren, que a pesar de todas esas situaciones y circunstancias que se han dado en la historia y estamos viviendo hoy, siempre, y repito, siempre hemos tenido la oportunidad de enfrentar y vivir estas situaciones al amparo de la seguridad y de la firmeza que dan las promesas de Dios. Y en especial la seguridad y la firmeza que da la promesa de salvación de Dios. Una salvación que nos garantiza, sin duda alguna, un verdadero y mejor futuro para nosotros. Un futuro esperanzador. Y quiero que tengan claro una cosa, aquí no estamos hablando, o yo no me estoy refiriendo por lo menos a que las cosas que están sucediendo nos resbalen, como decimos aquí, como que nos da igual, como que a mí no me afecta, no estamos diciendo eso. Y tampoco estamos diciendo que ante situaciones como las que estamos viviendo, seamos inmunes al dolor, o al desespero, o a la tristeza, o al desconsuelo, incluso a que también nosotros vivamos en incertidumbre, a veces incluso a derrumbarnos, a llegar a profundas depresiones, a tener nuestro espíritu débil y cansado, e incluso a parecernos que nuestra fe se debilita y flaquea, y así cuantas más cosas podamos imaginar. No hablamos de eso. No hablamos de que seamos superhombres o supermujeres, que podamos soportarlo todo y que nada nos afecta. De hecho, todo lo contrario. Probablemente si fuéramos a la palabra y pudiéramos hacer una lista de todas las personas de fe que encontramos en la palabra, yo creo que no nos quedaría ni una sola que no hubiera enfrentado situaciones complicadas en su vida y que pudiera estar en momentos de tristeza o en momentos de depresión o en momentos de debilidad espiritual o en momentos de duda. ¿No? Esa incertidumbre, ¿no? Es más, probablemente todos y cada uno de ellos tuvieron que pasar así en etapas de su vida. Algunas de las personas, o quizás de los que más nos acordamos, por ejemplo, puede ser de David. A lo mejor nos acordamos más de él porque no solamente leemos a David, sino que David en sus salmos pudo incluso plasmar por escrito situaciones de su vida en las que él vivió de esta manera. Las plasmó por escrito porque el Señor se las reveló, el Señor lo inspiró para que lo pusiera y fuera para nosotros un ejemplo de ver que hay personas que viven así, que sufrieron también así. Y de hecho, cuando uno lee alguno de sus salmos, se
por lo menos a mí se me pone los vellos, la piel de gallina, como decimos aquí, por cómo expresa el dolor que está sintiendo o lo que está padeciendo. Pero incluso él, David, por ejemplo, y lo pueden ver en los salmos que él escribió, a pesar de todo eso que él pasó, en sus carnes, como decimos, él también pudo ampararse y recibir el consuelo y la fortaleza en su vida de la seguridad de las promesas de Dios para salvación. Podríamos decir que él veía delante de él, casi ante sus ojos, la garantía de un futuro mejor. Bendita esperanza puesta por Dios delante de él, ¿verdad? Lo leíamos antes en el salmo que compartíamos. Ese salmo donde él sabe quién lo cuida, quién lo va a guardar, quién va a estar con él y a dónde va y dónde pasará el resto de sus días. Qué precioso saber que eso es así y que tenía esa certeza de la salvación de su vida en Dios, lo cual le ayudó constantemente a poder enfrentar las situaciones de su vida. En la lectura que acabamos de tener de Hebreos, podríamos decir que encontramos también otro ejemplo, un ejemplo también parecido, en este caso de hermanos en la fe, a los cuales el autor de esta carta de Hebreos, un autor que no se conoce, porque no lo escribe, él no pone quién lo escribió. Algunos consideran que pudo ser Pablo, otros quizás Aquila o alguno de los otros santos que evidentemente fueron usados por el Señor para llevar su palabra y escribir. No sabemos quién es el autor, tampoco sabemos claramente quiénes fueron los receptores de la carta, no sabemos si eran judíos, hebreos o podían ser gentiles. Por el trasfondo de la carta, pues se consideran que eran judíos por el material y lo que se escribe en ella. Pero sea como fuere, lo que sí sabemos es que estos hermanos también estaban enfrentando situaciones difíciles, o habían enfrentado o iban a enfrentar, porque en el texto de Hebreos, en la carta de Hebreos, podemos ver varios pasajes que nos hablan de persecución, nos hablan de cárceles, nos hablan de dificultades. Y evidentemente el autor de esta carta lo que busca, entre otros propósitos de la enseñanza principal que tiene, es alentar a aquellos cristianos para que a pesar de las circunstancias por las que ellos tenían que atravesar, sin embargo ellos se pudieran mantener firmes en su fe en Dios, al amparo de recordar el futuro que estaba garantizado también por Dios para sus vidas. Y esa es la salvación. Por decirlo de alguna forma, y viendo ahora este pasaje, ellos tenían que fijar sus ojos, tenían que elevar sus miradas y hacerlo hacia aquel que es realmente importante aquí y que no es otro que Dios. Porque Él, como vamos a ver a continuación, Dios y no otra persona, porque Él, Dios y no otro ser creado, por muy majestuoso que éste fuera, solo Dios es el autor de las promesas y el que por juramento de sí mismo garantiza el cumplimiento de dicha promesa. Para ello, el autor de Hebreos, en el texto que hemos compartido en los primeros versículos, en los versículos del 13 al 15, en estos primeros versículos, comienza recordándole a estos hermanos un caso, un ejemplo que ellos tenían que conocer perfectamente. O lo conocían porque eran judíos a los cuales les escribía y los judíos conocían la historia, o si no fueran judíos, aún así probablemente, muy seguramente lo conocerían, porque también sabemos por el texto de Hebreos que aquellos hermanos conocían la palabra. Tenían que ser conocedores perfectamente de la palabra, por lo menos es lo que se deduce. Así que tenían que conocer este ejemplo. Y el autor no escoge cualquiera, no escoge cualquier ejemplo para mostrarles, sino que escoge el ejemplo que tiene que traer
a sus corazones la visión correcta de un Dios que es inmutable, de un Dios que es invariable, de un Dios que no cambia y que en el paso del tiempo se ha mostrado y se seguirá mostrando fiel en cumplir la promesa. El ejemplo que él utiliza, vamos a leer los versículos del 13 al 15, es el ejemplo de la promesa de Dios a Abraham. Y nos dicen estos versículos del 13 al 15, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Este ejemplo, esta promesa de Dios a Abraham, les invito a que la podamos ver, por lo menos en los textos a los cuales hace alusión el autor de este pasaje, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 22. Génesis 22, en los versículos del 16 al 18. Y aquí en Génesis 22, del 16 al 18, encontramos la mención a esta promesa que el autor de Hebreos está haciendo. Dice estos versículos: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, yo creo que casi todos los que estamos aquí conocemos la historia, ¿verdad?, de este pacto, de esta promesa que Dios hizo con Abraham. Por el tiempo no lo vamos a compartir ahora, pero sí les invito a que si no la conocen puedan leerla en Génesis, en estos capítulos que hemos leído. Pero sí hay algo que es importante y que es lo que nosotros queremos traer al recuerdo en esta mañana. Y es cuál es el centro, cuál es el corazón, cuál es el núcleo de esta promesa, de estas promesas de Dios hechas a Abraham. Y sin lugar a dudas, ese núcleo, esa promesa, ese centro, ese corazón, era esa gran bendición que por medio de la descendencia de Abraham, de su simiente, un día iba a llegar a este mundo. Esa bendición suprema que Dios iba a traer era el corazón, el núcleo de esta promesa. ¿Y cuál era esa bendición suprema que Dios iba a traer? ¿Quién iba a venir a este mundo? Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de la iglesia en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16, les dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es el centro, el núcleo, como veremos a continuación, de esa promesa, esa bendición de Dios. Miren, efectivamente, las promesas hechas por Dios a Abraham incluían también, sin lugar a dudas, una descendencia, el formar de él una gran nación, esa nación de Israel, que era una nación apartada para Dios. Esas promesas también incluían las tierras donde iban a poder morar y vivir esa nación, donde ellos se iban a establecer. Pero sobre todo, Dios prometió una gran bendición que alcanzaría, dice, a todas las naciones de la tierra. Recordemos este versículo 18 que hemos leído en Génesis 22. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Y recordemos quién es la simiente: Cristo. Este era el centro y el corazón mismo de esa promesa hecha por Dios a Abraham. Una promesa, hermanos y amigos, que es eterna. Una promesa que va más allá del tiempo, del espacio. Una promesa que sigue, evidentemente hoy, vigente. ¿Y qué sigue diciendo el autor en nuestra carta, en este texto que hemos leído de Hebreos, en el versículo 15? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Se refiere a Abraham, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo que Abraham, por la fe, por su fe en el Señor, pudo alcanzar esa promesa. Y es evidente porque Abraham, en su vida aquí en la tierra, no vivió hasta ver venir, por ejemplo, al Señor Jesucristo, ciertamente, ¿verdad? Él no vivió, pero sin embargo sí empezó a vivir en el cumplimiento de esa promesa que Dios le dio. Vivió y sintió ese cumplimiento en su vida. Por eso, por su fe, dice, alcanzó la promesa. Al igual que muchos otros que aún hoy duermen, e incluso como nosotros mismos anhelamos y aún queda por ver cumplir el final de esa promesa. Pero sin embargo, sí sabemos que el corazón de Abraham se afirmó con la salvación que Dios le dio. Y por lo tanto, con la garantía de un futuro mejor, un futuro junto a su Salvador. Miren, el autor de Hebreos, en el capítulo 11 que tanto conocemos, que precisamente habla, entre otros, de la fe de Abraham, dice en los versículos del 13 al 16, capítulo 11 de Hebreos 13 al 16, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Era esa certeza, esa afirmación en el corazón que hubo en Abraham de saber que estaría en el futuro con su Salvador. Él estaba viviendo en la promesa, evidentemente no vio todo el cumplimiento de ella. Y aunque estas preguntas que les voy a hacer creo que sobran después de ver lo que estamos viendo, pero las hacemos. ¿Falló Dios a Abraham en algún momento en su promesa? ¿Ha incumplido algo de esa promesa Dios? ¿Acaso Dios se ha echado, como decimos, atrás? ¿O se lo ha pensado mejor? Después se lo pensó mejor y dijo, ¿qué he hecho? ¿Lo hizo, pero no del todo como había dicho al principio? Para nada, ¿verdad? Para nada. Si algo podemos afirmar es que esa promesa de Dios se ha ido cumpliendo perfectamente. Se ha ido cumpliendo perfectamente. Dios se ha mantenido fiel y ha ido cumpliendo absolutamente toda esa promesa de una manera perfecta. Como por un lado tenemos testimonio a través de la propia palabra, la palabra misma nos confirma y nos revela que efectivamente esa promesa se ha ido cumpliendo. Como el mismo testimonio que a lo largo de años y años vemos en la vida de cada uno de aquellos que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo para salvación. Somos un testimonio vivo de que la promesa se sigue cumpliendo fielmente. Se sigue cumpliendo en el tiempo fielmente. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Pues por la seguridad de la promesa de Dios.
Miren, sigue diciendo el autor de Hebreos ahora en los versículos del 16 al 18 lo siguiente, lo podemos leer del 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjense, ¿qué hizo Dios? Dice que Él hizo un juramento. Dios interpuso un juramento. Un juramento era un acto de confirmación que servía a los hombres, y creo que eso lo podemos entender, ¿verdad? En el versículo 16. Un acto de confirmación que servía a los hombres para garantizar el cumplimiento de aquello que estaban pactando. Eso era un juramento. Ellos confirmaban a través de ese juramento y garantizaban el cumplimiento de lo pactado. Y lo normal, lo habitual, es que se reconociera un garante, es decir, que hubiera alguien que fuera una garantía, o se presentara una garantía para que pudieran ser hecha esa garantía del cumplimiento, nunca mejor dicho, de ese pacto. Y normalmente ese garante era alguien que fuera superior a ellos. A veces podían usar personas de altos rangos y ponerlos como garantes, pero también muchas veces utilizaban o a otros dioses o incluso a Dios mismo. Y yo creo que eso a veces, desgraciadamente, de una manera trivial solemos verlo, ¿verdad? En nuestra sociedad, eso cuando alguien dice te lo juro por Dios, o te lo prometo, ¿no? Como decimos de una manera trivial, usando el nombre de Dios en vano, probablemente, ¿no? Y sin saber el peso de lo que están haciendo y diciendo. Ahora, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente cuánta fuerza o cuánta validez puede tener o alcanzar un juramento de hombre, ¿verdad? Y no miren o no piensen en los demás. Hagan una sincera reflexión en sus vidas. ¿Cuántas veces no hemos fallado en un juramento? ¿Cuántas veces, verdad, tendemos a romper e invalidar muy rápidamente nuestros juramentos? Por lo general sabemos que nuestra palabra se quiebra fácilmente y automáticamente deja de tener valor. Es así, reconozcámoslo, eso es la esencia y la naturaleza del hombre. Pero sin embargo, no es así en Dios. No sucede con Dios. De hecho, Él no es como uno de nosotros. Dice Números en el capítulo 23, en el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y lo mismo nos está recordando el autor de Hebreos en la lectura que hemos leído en el versículo 18, cuando dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible. Él no es como nosotros. Y Él no lo va a hacer. Él no está ligado como nosotros. Y no lo hará. Por lo tanto, Dios aparece como el único que realmente puede ser digno de toda confianza. No un hombre, no cualquier otra persona. Dios aparece como el único digno de ser digno de toda confianza. De hecho, si nosotros quisiéramos ver la verdad y la justicia, por ejemplo, manifestadas en la máxima expresión, en lo absoluto, solamente podríamos verlo en Dios. Solamente podríamos verlo en Dios. Él es perfecto en verdad y en justicia, y absoluto en verdad y justicia.
Y es por eso mismo entonces que el autor nos sigue diciendo que Dios, ¿qué hizo? Pues selló el cumplimiento de aquella promesa con un juramento cuyo garante era Él mismo. Dios mismo era la garantía que se estaba ofreciendo por ese juramento. Dice el Señor, por mí mismo he jurado. Qué grande, ¿verdad? Increíble. Es que no hay otro por encima de Dios. No hay otro que pueda dar esa garantía que solo Él puede dar. Y por lo tanto, Él mismo juró por sí mismo sostener y cumplir su promesa. ¿Con qué propósito? Bueno, por un lado, dice el versículo 17 en la primera parte, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios tenía el propósito de mostrarnos, dice, más abundantemente, o como dice en la versión de la Biblia de las Américas, mostrarnos más plenamente la inmutabilidad de su consejo. Es decir, que lo que Dios está queriendo es llenarnos de toda convicción. Al hacerlo, Dios lo que quiere es que estemos llenos de toda convicción. No dejar ni un solo espacio, ni un solo rincón de nuestro ser que no esté resuelto a creerle. ¿Y por qué? Porque sabemos que Él es el único digno de confianza, el cual en nada cambiará lo que ya ha establecido. En nada cambiará lo que Él ya ha prometido. Miren, el término original en el griego que se utiliza para traducir aquí la palabra que leemos como inmutable, ese término original en el griego estaba haciendo referencia a un documento legal que era la última voluntad de una persona. Una voluntad, esa última voluntad de una persona, la cual escribía en ese documento, y desde ese momento ese documento era inalterable. No se podía cambiar, o por lo menos no lo podía cambiar ninguna otra persona. Si se podía cambiar ese documento, solamente lo podía hacer la persona que lo había hecho, nadie más. Y eso es lo que se está traduciendo aquí con la palabra inmutable, esa voluntad que no puede cambiar sino aquel que la establece. Y Dios es el que establece este pacto. Él es el autor. Y sabemos que el único que lo podría modificar o alterar o cambiar es Él. Pero ¿saben una cosa? No lo hace. No lo hace. Porque Él siempre permanece fiel a su palabra. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, leemos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, la promesa y el juramento son esas dos cosas inmutables que han sido establecidas por Dios. Y saben, así se mantendrán hasta su total y fiel cumplimiento. Y qué bueno, ¿verdad? Saber que la promesa entonces depende en toda, única y exclusivamente de Dios y no del hombre. Qué bueno es saber, hermanos, y damos gracias a Dios de que la promesa, por el juramento hecho por Dios, solamente depende de Él. Su cumplimiento está en sus manos. Y damos gracias de que no estén las nuestras. Qué bueno, ¿verdad? Qué paz. Porque entonces sabemos que esa es la garantía de un cumplimiento perfecto. Por otra parte, también Dios, al jurar por sí mismo, logra otra cosa, otro propósito en nosotros, y en especial en todo nuestro ser, y más cuando enfrentamos, como estábamos hablando al principio, situaciones como las que estamos viviendo actualmente, o cuando enfrentamos por situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Qué logra? Pues sigue diciendo el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, fíjense, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta
delante de nosotros. Hermanos, amigos, el pacto, el juramento de Dios por sí mismo trae consuelo a nuestras vidas, trae ánimo. Fíjense, la Biblia de las Américas lo traduce que seamos grandemente animados. Que seamos grandemente animados. Podemos entonces refugiarnos en ese lugar seguro. Y sabemos que la esperanza a la que nos hemos agarrado es cierta, hermanos. La salvación de tu vida es cierta. Esa es la esperanza que Dios ha puesto en ti por medio de su promesa. Y Él hizo ese juramento para traer consuelo y ánimo a nuestras vidas, para recordarlo cuando estemos por estas situaciones, recordar que tenemos garantizada por la promesa y el juramento de Dios nuestra salvación. La palabra esperanza, yo no sé para ustedes, para mí siempre ha sido una de las palabras que más me han gustado. Es una palabra para mí bella. De hecho, a veces simplemente con pronunciarla parece que uno encuentra sosiego y paz en el corazón. Pero ¿saben una cosa? Realmente esta palabra, esperanza, solo alcanza su verdadero y único valor cuando esta esperanza está en las promesas de Dios. El único lugar en donde la palabra esperanza tiene sentido, el único lugar en donde una persona puede decir mi esperanza tiene sentido, es cuando esta esperanza está puesta en las promesas de Dios. Entonces es ahí y solo ahí cuando la seguridad alcanza realmente nuestras vidas. Cuando se convierte entonces, como hemos leído, ¿en qué? En un ancla que asegura y afirma, dice nuestras almas, como tan segura y firme es la propia esperanza. Fíjense, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Y saben por qué es esto así? ¿Por qué esta esperanza tiene solamente sentido en Él a través de las promesas de Dios? Porque esta esperanza tiene una manifestación en un hombre. ¿Saben quién es ese hombre? ¿Verdad que sí? Jesús. Jesús es la esperanza manifestada. Él es la esperanza manifestada. Fíjense cómo concluye nuestra porción en los versículos 19 y 20. Hablando de la esperanza, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, amigos, Cristo mismo es nuestra esperanza. Él es el autor y es el consumador de nuestra salvación. Nuestra fe y nuestra confianza están puestas, por lo tanto, en Cristo. Están depositadas en Él y en la verdad de la obra que Él llevó a cabo de redención. La gracia salvadora de Dios sabemos que nos atrajo por medio del Evangelio de Cristo hasta Él. Y desde ese instante, ¿sabe lo que sucedió? Cuando Él entró en nuestro corazón, se convirtió en ese ancla segura y firme de nuestras almas redimidas y salvadas de la muerte eterna. Un ancla segura y firme de la cual ya nada ni nadie nos podrá separar, que nadie podrá quitar. Nuestros pecados fueron perdonados. Cristo nos limpió con su sangre. Y saben una cosa, no solamente eso, sino que hoy todavía, ante la presencia del Padre, Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros, como hemos leído, ¿como qué? Como fiel sumo sacerdote. Él es el que está ahora delante del Padre, en su presencia, actuando en esa figura de sacerdote, sumo sacerdote, para interceder día tras día por cada uno de sus hijos, por cada uno de nosotros. El autor de Hebreos también, en el capítulo 4, leemos del 14 al 16 lo siguiente. Por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Con qué confianza, verdad? ¿Con qué confianza podemos acercarnos hasta ese trono de gracia? Porque sabemos que está allí Cristo intercediendo por nosotros. Esa es la promesa dada y la promesa cumplida, no porque dependa de nosotros, sino por el juramento de Dios. Si hoy hay algún amigo que nos pueda estar visitando o cualquier otra persona que quizás nos pueda estar escuchando o nos pueda escuchar a través de la grabación, recuerda, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Él es la verdadera esperanza que puedes albergar en tu vida para poder garantizarte un futuro mejor. Porque, ¿sabes? El único Dios todopoderoso y creador que hizo de su Hijo ese corazón mismo de la promesa de salvación para todos aquellos que le reciben y le aceptan como Señor y Salvador, ese único Dios todopoderoso y creador va a llevar a cabo fielmente el juramento que Él hizo por sí mismo. Y lo cumplirá y lo hará hasta el fin. Un cumplimiento pleno y fiel de su promesa de salvación. Por eso debe de confiar en Él. Por eso debe de abrir tu corazón para que esa esperanza también sea el ancla de tu alma. Y a todos los hermanos que también nos puedes estar hoy viendo y escuchando, recordemos que estas situaciones, como decíamos al principio, que estamos viviendo, se han vivido anteriormente, las seguiremos viviendo hasta que todo esto acabe, pero siempre hemos tenido la oportunidad de vivir, cada uno de los hijos de Dios, al amparo y al abrigo de nuestro Padre Celestial, al amparo y al abrigo de la seguridad del cumplimiento de sus promesas y en especial del cumplimiento de la promesa de nuestra salvación. No hay nada, absolutamente nada que pueda llenarnos de más paz, tranquilidad, en medio de toda dificultad, en medio de toda tempestad, que sentirnos salvados, que sentir el gozo de la salvación en nuestras vidas. Un gozo que, como decíamos, no depende de nosotros. Está absolutamente todo en las manos de Dios. Hermanos, que nos mantengamos constantes y obedientes a la voz de su santa palabra. Esa palabra que nos atrajo hasta Cristo. Firmes en la fe que Dios mismo depositó un día en nuestros corazones por esta palabra. Y que ahora ha anclado nuestras almas a la esperanza que es en Cristo Jesús, Salvador y Señor nuestro, el cual, hermanos, nos ha garantizado un futuro mejor. Termino con un versículo precioso que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ahora andamos en estas tinieblas, pero tenemos esa antorcha que alumbra nuestras vidas. Y sabemos que un día se levantará el día y el lucero de la mañana, el Señor Jesucristo, volverá. Lo veremos y estaremos con Él por la eternidad, porque Él cumplirá con su promesa. Señor y Padre Celestial,
Dios de todos los cielos, agradecidos estamos a ti, Señor, por este día de hoy. Y agradecidos estamos a ti por tu santa y bendita palabra, Señor, y por el mensaje que a través de ella, Señor, podemos recibir, recordando que tú eres un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que no miente, un Dios que juró por sí mismo cumplir esa promesa de hacer benditas a todas las naciones de la tierra por la simiente de Abraham, tu Hijo Jesucristo. Señor, queremos rogarte, Padre Celestial, que tú sigas obrando en favor de cada uno de nosotros para que cada día, Señor, a pesar de las situaciones y circunstancias que podamos vivir, nos agarremos a la esperanza preciosa que está anclada en nuestros corazones de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a recordar que está de tu mano, no de la nuestra. Por lo tanto, no la vamos a perder, Señor. Por lo tanto, se cumplirá fielmente hasta el final. Amado Padre Celestial, sigue obrando en misericordia y a través del poder de tu palabra y de la obra de tu Santo Espíritu, atrae, Señor, hasta tu Hijo Jesucristo a aquellos que han de ser salvos. Que podamos ser luz y sal en este mundo. Que nosotros, Señor, que conocemos este mensaje, esta verdad, podamos ser usados por ti para anunciarla a aquellos que viven sin esperanza o en esperanzas, Señor, basadas y cimentadas en juramentos humanos que no llevan a nada, Señor, que son frágiles, que pronto se rompen, Padre, que realmente no tiene sustento ni contenido. El único lugar donde la esperanza cobra sentido es en ti, porque Cristo mismo es nuestra esperanza viva. Señor, gracias por darnos la oportunidad de acudir ante el trono de la gracia para el oportuno socorro y saber que allí nuestro Señor y Salvador que reina se encuentra intercediendo como sumo sacerdote también por nosotros. Bendito Dios, gracias por habernos escogido para ti, Señor, y que siempre, cada día de nuestra vida, te demos la gloria a ti, hasta que tú nos llames a tu presencia y allí para siempre, en el cumplimiento de la promesa, te adoremos todos los seres, millones de millones, por toda la eternidad. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén, Señor.